Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 1 de Anatomía y Fisiología. Vamos a iniciar nuestras clases con el tema Generalidades de la Morfología y Fisiología Humana. El objetivo de esta clase es dotar al estudiante de un sistema de conocimientos relacionados con la constitución anatómica del cuerpo humano, lo cual constituye una base teórica importante para la comprensión de fenómenos y procesos fisiológicos, bioquímicos, propedéuticos y clínicos relacionados con la salud del ser humano como un todo. A manera de definición, morfología es la disciplina de la biología encargada del estudio de la forma y estructura de un organismo o sistema. Y obviamente por su estudio está relacionada con otras ciencias como lo son la anatomía y la fisiología. La morfología humana no es más que aquella disciplina que se encarga de estudiar el origen y desarrollo del ser humano a partir de la célula y pasando por todos los procesos de evolución y desarrollo, tanto intrauterinos como extrauterinos, incluyendo la diferenciación de tejidos o histogénesis y la diferenciación de los órganos u organogénesis. Desde el punto de vista del ser humano, podemos decir que la morfología humana es la rama de la medicina que estudia la estructura del cuerpo. Y tendríamos así dos grandes aspectos: la anatomía, que es la morfología macroscópica, lo que vemos a simple vista o lo que es grande, y la histología, que es la morfología microscópica, para la cual vamos a necesitar la ayuda de equipos tecnológicos que nos permitan ver las células o tejidos que queremos estudiar. La anatomía es la rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos y es la que nos va a ayudar al estudio de la estructura, el espacio, la ubicación y la clasificación de todas las estructuras del cuerpo humano. Además que una de sus ramas, que es la anatomía comparativa, nos va a ayudar a diferenciar las partes del cuerpo humano de los animales y de las plantas. Por su parte, la histología es la ciencia que estudia los tejidos orgánicos, es decir, su estructura, desarrollo y funciones. Y la fisiología es la ciencia de la biología que estudia las funciones de los seres orgánicos. En función del tipo de organismo vivo, podemos distinguir tres grandes grupos, y en el que nos vamos a basar es el grupo de la fisiología animal, específicamente la fisiología humana. La fisiología humana es el área de la medicina que estudia el funcionamiento del cuerpo humano y las interacciones dentro del mismo, y se va a dividir en tres: la fisiología de los órganos, por ejemplo, los pulmones; la fisiología de los aparatos, por ejemplo, el aparato respiratorio; y la fisiología de los sistemas, por ejemplo, el sistema cardiorrespiratorio o el sistema respiratorio. Es decir, vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo, y de esa forma entonces podemos ir desglosando las funciones y las características de cada uno de los órganos. La morfofisiología es el área de la medicina que estudia la relación entre la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, tenemos que la morfología y la fisiología forman la morfofisiología, y debemos recordar entonces que morfología significa estructura y fisiología significa función. En cuanto a la especie humana, recordemos que el ser humano se incluye dentro del grupo de los mamíferos. Es decir, que tenemos un organismo pluricelular de muchas células, con muchos tejidos, de una nutrición heterótrofa, con digestión interna, tenemos huesos, es decir, somos vertebrados, y amamantamos a nuestras crías. Entonces, la especie humana se va a diferenciar de otras especies también, además de todas estas características que ya hemos mencionado, por la capacidad que tenemos de inteligencia. En cuanto a la concepción antigua de la morfología, esta se basaba más que nada en el estudio de la forma del organismo y se limitaba simplemente a describir sus estructuras. Mientras que la concepción moderna no solamente describe las estructuras y estudia la forma del organismo, sino que también investiga sus funciones, su desarrollo y sus relaciones con el medio que lo rodea.
Esta nueva concepción de la morfología humana está fundamentalmente dialéctica materialista, es decir, que se basa en un método que está compuesto de varias ciencias y esto nos permite explicar científicamente el mundo y el cuerpo humano como un todo de acuerdo a las leyes que se han descrito a lo largo de la historia. La morfología se va a relacionar con otras ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales. La morfología habla también del desarrollo y la evolución, donde se mezclan la parte psicológica, las actitudes y las aptitudes del ser humano. Y todo esto se relaciona dentro de una comunidad y es lo que va a estudiar las ciencias sociales. También se relaciona con la biología, con la medicina, dentro de la cual vamos a tener muchas otras ramas de la morfología, como la morfología funcional y clínica, la anatomía de superficie o radiológica o patológica, que también se conoce como una morfología patológica, además que se relaciona con la filogenia, que no es más que la evolución de las especies, y la ontogenia, que es la evolución del individuo como tal. ¿Por qué es importante la morfología funcional? Recordemos que es la función de la estructura. Debemos conocer cómo está la estructura en un estado normal. Debemos conocer o aprender a detectar posibles alteraciones en esa estructura y aplicar un correcto tratamiento a esas alteraciones en esa estructura en específico. Y esto más que nada se realiza para poder mantener la salud del individuo. En cuanto a la importancia de la morfología clínica, tenemos dos aristas. La primera es el conocimiento de las estructuras normales del organismo y sus funciones, lo que me va a permitir determinar las posibles alteraciones. Y la segunda arista serían los síntomas o manifestaciones apreciables, que son todos aquellos síntomas o manifestaciones que podemos detectar mediante los métodos de investigación. Entonces, el conocimiento de las estructuras y sus funciones va a facilitar el hecho de poder diagnosticar o determinar que hay una alteración y el poder realizar procedimientos o tratamientos de las enfermedades, lo que nos va a permitir al final, lo mismo que la morfología funcional, mantener la salud del individuo. Métodos de investigación morfológica. La investigación macroscópica de las estructuras se relaciona más que nada a la parte de disección del cadáver, es decir, cuando realizamos cortes o incisiones sobre un cadáver para estudiar sus estructuras, aquellas estructuras que están bajo la piel. Se han empleado otro tipo de métodos de estudio, no sé si han visto alguna vez en las exposiciones, en las salas de anatomía o en los museos, se aprecian las estructuras internas del cuerpo de colores característicos. De esa misma forma se grafican o diagraman imágenes del cuerpo humano conservando estos colores. Los ejemplos serían las arterias rojas, las venas azules y los nervios amarillos. Esto en el cuerpo, cuando se va a diseccionar, se logra mediante la inyección de compuestos en los sistemas tubulares o en los vasos sanguíneos. Este método entonces contempla otras técnicas, por ejemplo, si yo quiero evaluar una estructura en concreto, pero no quiero cortar, sino que quiero verla de acuerdo a sus grados de profundidad, yo puedo utilizar la técnica de corrosión, ya sea con ácidos o con bases, y esto va a moldear la estructura acorde a lo que yo quiero ver en cuanto a profundidad, por ejemplo. En cuanto a las investigaciones microscópicas, entonces vamos a emplear diferentes tipos de microscopios dependiendo de lo que queramos observar y también con distintas técnicas. Y este estudio se desarrolla o se practica con bastante frecuencia en los experimentos o en los laboratorios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden.